Hablábamos de enfermedades con Alfonso Pratgay, que no vienen al caso, y le quería preguntar, porque acababa de ver el programa de Maxi, que me antecedió, y estuvo invitado Martín Redrado. Y Martín Redrado dijo que gran parte de lo que dijo la presidenta en su discurso eran mentiras, con relación al tema de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Fenómeno que inexplicablemente tiene como una especie de fervor popular. Entonces quería saber si compartís el criterio de que Cristina ha mentido con relación a eso, y ha mentido por no saber, porque obviamente no tiene por qué saber cuestiones relativas a la política monetaria, a la historia del Banco Central o de los bancos centrales del mundo, y también veamos cuáles son las consecuencias directas que vamos a tener en nuestros bolsillos o en nuestra vida a partir de esa reforma. Sí, yo creo que como tantas reformas que ha propuesto el kirchnerismo... No me vas a decir si mintió o no mintió. Y fueron 3 horas y cuarto. No, pero me refiero a todo lo relativo al tema de la reforma de la Carta. Concretamente al tema del Banco Central, yo creo que mintió con el móvil. Ella dijo que había que copiar otros bancos centrales que han hecho reformas y que necesitaba que el Banco Central financiara el Tesoro. Y me parece que nadie le informó a Cristina que en los últimos 5 años, incluido el periodo Martín Redrado, para ser absolutamente justos con la realidad, el Banco Central ya le lleva girados al Tesoro 220.000 millones de pesos. Eso, si lo queremos expresar en dólares, al tipo de cambio de cada año, son 60.000 millones de dólares. 60.000 millones de dólares son 15 puntos del PBI. Hay pocos bancos centrales que del 2008 en adelante hayan tenido semejante esfuerzo para ayudar a sus tesoros. Esa generosidad, aun cuando los bancos centrales que citó Cristina en su discurso son bancos centrales que atraviesan una crisis financiera como no han tenido quizás en 100 años y que tienen fuertes problemas de deflación, ¿no? Que no es, por supuesto, lo que nos pasa a nosotros. Ni crisis financiera ni deflación. Tenemos inflación del 20 y pico %. Ahora, esta reforma, a tu juicio, nos va a generar mucha más inflación. Esta reforma depende qué es lo que hagan después, pero le pone un piso a la inflación. O sea, le da al Banco Central una licencia para emitir tan alegremente como venía emitiendo hasta ahora, ¿no? Perdón, para entenderte, de pronto la ley que van a sacar es una forma de blanquear lo que han hecho hasta ahora. No específicamente en la administración de reservas, sí en otras cuestiones, como por ejemplo, el año pasado el Central le giró al Tesoro 80.000 millones de pesos. De esos 80.000 millones de pesos, una parte fueron ganancias que supuestamente tuvo el Banco Central, pero que si las midieras con los criterios contables que el Banco Central le exige, por ejemplo, a sus propias entidades reguladas, los bancos, no existieron esas ganancias. En esta Carta Orgánica, básicamente, se le da una carta blanca al Banco Central para que dibuje una ganancia como le parezca y de esa manera sí cubrir lo que viene haciendo hasta ahora Marco del Ponte, ¿no? ¿Es dramático en algún sentido para el ciudadano una reforma de estas características? Yo creo que para el ciudadano no es dramático porque no va a haber un cambio inmediato, digamos. En el largo plazo lo que termina de ratificar es el vaciamiento del Banco Central. Es difícil a veces explicarlo para que lo entienda la gente, pero esencialmente con el pago de reservas, pago de deuda con reservas, cada vez que hay un giro del Banco Central al Tesoro, el Banco Central entrega algo muy valioso, que son dólares en efectivo, y a cambio recibe algo que no tiene prácticamente ningún valor, que es la promesa de pago del gobierno nacional a través de una letra intransferible que dentro de 10 años le va a pagar lo que le debe y que durante 10 años no le va a pagar intereses. Eso quiere decir, es un papelito. Es un papelito, que nadie lo ha visto, dicho sea de paso, pero es un papelito. Y yo te pregunto, Roberto, ¿qué te imaginás vos que va a pasar de acá a 10 años o de acá al 2016, que es cuando vence la primera letra que recibió el Banco Central de Redrado, ya que lo mencionabas en la introducción, para pagarle 10.000 millones de dólares al Fondo Monetario, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando en el 2016 el ministro de Economía vaya al presidente y le diga, presidente, mire que la semana que viene tenemos que girarle 10.000 millones de dólares en efectivo al Banco Central? ¿Cuál crees vos que va a ser la respuesta del presidente si no soy yo o si no es algún otro, digamos? Otro papelito. Otro papelito. ¿No? Entonces, esencialmente lo que hace esta ley es perpetuar el esquema a través del cual
el Tesoro se queda con todas las reservas a cambio de papelitos. O sea que es como empieza a ser como una especie de figura decorativa el Banco Central, cuando uno tenía una imagen de que el Banco Central argentino se podía parecer al Bundesbank, que además no solo tiene edificio aparte, sino que es medianamente independiente de la organización política. Yo creo que, más que eso es el vaciamiento de lo que había y lo que hay en el Banco Central. Así como se vaciaron las reservas de gas y las reservas de petróleo, y por eso tenemos los problemas que tenemos ahora, así como no se hizo nada con ferrocarriles o con la infraestructura vial, básicamente lo que se utilizó se fue gastando el capital acumulado, ¿no? La misma lógica está en el tema de las reservas. Estamos hablando como de toma de cajas. Sí, toma de cajas. ¿Esta es la última caja que queda o es una más en la lista? Bueno, la otra grande que queda es la del ANSES, ¿no? Que ya se está utilizando, a pesar de que no se demuestra del todo, pero es la otra grande que queda, ¿no? La diferencia es que el Banco Central, como bien sabes y como lo sabe la gente, es el encargado de velar por la estabilidad de la moneda, entre otras cosas. Sí. Entonces, digamos que lo hace más o menos. Bueno, si el encargado de garantizar el valor de la moneda es insolvente, vale decir, tiene en su activo, respaldando el pasivo, papelitos que no valen nada, bueno, los argentinos tenemos mucha historia y mucho antecedente de que cuando pasa eso, no confiamos en el peso que circula, ¿no? Y esto es la historia de Argentina durante muchísimos años, ¿no? Durante ahora, 50, dos preguntas con relación a esto. Por un lado, vos me decís que el Banco Central se va a convertir como una especie de cáscara, pero simultáneamente la titular del Banco Central da la impresión de que tiene una mayor discrecionalidad para hacer lo que se le da la gana. Y esta es la gran paradoja, Roberto. La gran paradoja es que yo creo que no hay ningún economista que se hubiera imaginado tener un Banco Central con tanto poder. Si vos vas a la letra de la ley, de lo que quieren discutir esta semana, como bien decís, el Banco Central gana en facultades, gana en ambigüedad de su objetivo. O sea, yo si soy funcionario público, la vida es mucho más sencilla para mí si mis objetivos son ambiguos. Porque sí, entonces después siempre voy a explicar de qué manera no los cumplí, pero digo que los cumplí, ¿no? Y la otra cosa que se le reduce al Banco Central en este caso es la obligación de rendir cuentas. Entonces, la presidenta está muy tranquila porque hoy es Mercedes Marco del Pont. Pero la vida no se agota en el mandato de Cristina o de Máximo o de quien fuera. Pero ella está tranquila porque es ella la que manda a Mercedes Marco. Claro, pero el día de mañana puede ser al revés. El día de mañana el presidente del Banco Central, como presidente de una entidad autónoma, puede tener una visión diferente de la del presidente de la Nación o los ministros. Resulta que le vamos a dar mucho más poder a aquella persona que no fue elegida por el pueblo y que tiene una discrecionalidad enorme para hacer una cantidad de cosas, ¿no? Pero de cualquier modo, como es la política la que, digamos, va a empezar a manejar la política a su vez monetaria, la política como instrumento de los dirigentes políticos, no tiene ningún tipo de problema porque la funcionaria o el funcionario en el Banco Central va a estar, digamos, haciéndole la veña al presidente de turno. No, por eso tu pregunta, si es un cambio dramático en el corto plazo, yo te decía no, es una continuidad. Es una continuidad de un mal esquema que va erosionando el patrimonio del Banco Central, va erosionando la inflación y que esencialmente, yo me río cuando dicen que son progresistas. Esto lo que hace es una reforma, una ley, para poner como prioridad al bonista y al Club de París por encima del asalariado. Porque si hacemos el recorrido, el Banco Central compra las reservas con emisión de pesos. Sí. Se da vuelta y le da las reservas al Tesoro a cambio de un papel que no vale nada. Entonces, en su balance lo que quedó fue un papel que no vale nada y la obligación o el pasivo de la emisión monetaria. Al final del día lo que se hizo fue se pagó deuda con emisión. Y cuando esa emisión es muy alta, se paga deuda con inflación. Entonces, priorizamos al bonista por encima del poder adquisitivo del salario, del asalariado, ¿no? Y esto me parece que es lo más grave de esta leído de otra manera daba la impresión de que vos no querías que le pagaran a los bonistas. No, yo no tengo problema en que le paguen a los bonistas como hace cualquier país del mundo. Cuando vence una deuda, se emite nueva deuda para pagar la misma deuda, ¿no? No dice en ningún lado, o sea, el que se desendeuda, para que se entienda bien, sí, el que se desendeuda, una de dos, o aumenta los ingresos, para decir los impuestos, o baja el gasto. O la alternativa es, se gasta lo que en algún momento alguien había ahorrado.
Pero no es progresista desendeudarse. No hay ningún país del mundo que proponga como algo progresista pagar puntualmente a la deuda hasta el final con recursos propios. Lo que se hace es, se va renovando, ¿no? Hablando de deuda y hablando de mentiras. La Presidenta mencionó 2 veces en el discurso del otro día que el gobierno de Néstor Kirchner se tuvo que hacer cargo de pagos de 19.600 millones de dólares de Bodén 2012, que fue el bono del corralito. Falso 1, como solías poner vos en tu diario. Sí. Falso 1, no fue por el corralito, fue por la especificación asimétrica que se le dio a los bancos. Falso 2, de esos 19.600 millones de dólares, 7.000 los emitió Néstor Kirchner. Entonces, vos fijate, en la construcción del relato, no tiene nadie al lado que le recuerde hasta la memoria más cercana, ¿no? Después los compró Chávez, ¿te acordás? Ese rulo que hacía Chávez con el control de capitales. Bueno, casi un poco más de la tercera parte de los Bodén, de los que ella se victimiza que tiene que pagar, los emitió su marido, ¿no? No fue hace 30 años. Ahora, hay otra curiosidad dentro, digamos, del mensaje o del relato del gobierno, es que hacemos esto... Es muy curioso esto de estar viéndose todo el tiempo en la pantalla. Sí, ¿no? Bueno, pero sos vos, te ves bien, es como tener un espejo. Ellos dicen que toman esta medida para no tomar más deuda. Ahora la pregunta es, uno sabe que la última vez que estuvo Cristina con su ministro Lorenzino, cuando se reunieron con Obama, todas las negociaciones eran para eventualmente tomar más deuda. Y lo que hubo fue una discusión sobre tasa de interés, si nos convenía tomar a tal tasa o a tal otra. ¿Cuál es la razón de estos cambios conceptuales? No, pero la realidad, Roberto, es que toman deuda. Lo que pasa es que toman una deuda y no tienen pensado pagar. Así es muy fácil, ¿no? Si yo tomo una deuda que después voy a hacer pito catalán y no la pago, entonces, bueno, no me hago cargo yo. En algún momento alguien la va a tener que pagar. O sea, esta película ya la vimos en la historia. Cuando se hicieron algunas cuestiones con emisión monetaria, bueno, eventualmente eso hubo que pagarlo. Cuando el gobierno emite una letra intransferible, aumenta el pasivo, no es que cae el pasivo. Entonces, si vos mirás bien el desendeudamiento, es otra falsedad, falso 3, ponele si querés. Desde que Argentina canjeó su deuda en el 2005, a pesar de que según el gobierno todos los años hubo superávit fiscal, con excepción del año pasado, la deuda subió. Todos los años subió la deuda. Ni tampoco fue la quita tan histórica como la que dice Cristina. Bueno, eso da para otro programa entero. Para otro programa no entero. Programa, sino un programa entero. Yo te voy a despedir, lamentablemente me quedaron temas más concretos, pero... Queda para la próxima. Yo hice los deberes y te traje un regalo esta vez. Ah, ¿sí? Bueno, te lo voy a agradecer. Te traje un regalo, un caramelo de vidrio. Ah, muy bien. Sí. Esto es como la reforma del Banco Central. Y claro, se parece, porque vos fíjate, si te lo comes, no lo tenés más. La ventaja de tener un caramelo de vidrio es que lo tenés siempre. Bueno, por lo menos va a servir para decoración de ustedes y no sé, lo pondremos en un sobre que firmará él para como recuerdo. Es de Murano, así que no es poca cosa. Bueno, un recuerdo de Venecia. Los espero en un minuto con Pablo Rossi, que también tiene algunos falsos 3, 4, 5 para decir, como nuestro invitado para Pradgay. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Hasta la próxima.